todavía no se conecta don Miguel Ángel. Habíamos tenido un ensayo hace unos minutos atrás, así que, pero está listo para unirse a nuestra llamada. Para los que se van uniendo, hay una opción en la parte inferior de la pantalla que dice preguntas y respuestas. Aquellos que no pudieron enviarla al correo electrónico de la red, pueden hacerlo en esta ocasión. Lo van incluyendo en las preguntas y respuestas de la opción de Zoom, y el expositor va a poder ir leyéndola en la parte final del evento. Fijamos que hay una parte inicial de exposición y luego una parte de preguntas y respuestas para que sea más interactivo. Ya, así que muchas gracias a todos los que se van conectando, ya cerca de 30 personas en línea. Mientras se conecta, vamos a consultar si es que pudo o no. Mientras les presento a Yatzel Román, él está desde República Dominicana. Ahí sí. Saludos a todos, Yatzel Román desde la República Dominicana, soy director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y les agradecemos que se tomen precisamente el tiempo de acompañarnos en este momento para tratar un tema de bastante interés desde el punto de vista económico, político y al mismo tiempo de relaciones internacionales con una persona de experiencia en ese orden y representando un país como lo es Costa Rica, que tiene mucha participación en todo lo que se relaciona con los organismos internacionales. Costa Rica, a pesar de su pequeño tamaño, tiene un prestigio inigualable, si se quiere, dentro de lo que son estos organismos. Así que será bien interesante compartir con un estadista sobre ello. Sí les vamos anunciando que en los próximos días vamos a estar teniendo otras ediciones de este mismo programa, conversando con figuras como lo es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana y expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, y también con otras figuras relacionadas a temas, por ejemplo, económicos y también desde el índole juvenil e incluso electoral, tomando en cuenta que muchos de nuestros países han ido suspendiendo, posponiendo o incluso cancelando sin fecha definida sus procesos electorales, que son algunos municipales, otros legislativos, y en el caso de Bolivia y República Dominicana, incluso presidenciales. Así que esperemos esta primera edición sea de su agrado y seguiremos en contacto para lo siguiente, que será también muy interesante y muy edificante. Y nos vamos ahora a San José de Costa Rica porque vamos a dejar a la directora de la Asociación Libre de Costa Rica, Mariela Palma, perdón, quien nos va a dar alguna palabra en estos momentos. Veamos, ella ya está conectada, así que... Hola, yo soy Mariela Palma de Costa Rica, soy la presidenta de Asociación Libre. Somos un grupo de jóvenes que buscamos aglomerar más jóvenes que promuevan la libertad en todo su entorno, crear espacios de diálogo en las distintas universidades, institutos y centros de educación a discutir el contexto nacional e internacional, y queremos ser un apoyo a los estudiantes universitarios ante la narrativa hegemónica de la izquierda. Nos pueden seguir en Facebook como Asociación Libre. Creo que perdimos el audio de Mariela en estos momentos. Yatzel, adelante. Sí, bueno, pues sin más preámbulo, en lo que retorna Mariela, que les contará mucho más de lo que es su organización en Costa Rica, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, una persona que ha tenido bastante experiencia en distintos cargos en esa nación, que van desde ministro de Planificación hasta presidente del Banco Central de dicha nación, ha sido diputado por el Partido de la Unidad Social Cristiana, llegó a ser presidente de la Asamblea Legislativa de ese país, llegó a ser presidente también de la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, que reúne a los partidos
políticos de inspiración social cristiana en lo que es el continente latinoamericano. También llegó a ser líder de la oposición en Costa Rica hasta que finalmente fue electo presidente de dicha nación en 1998 hasta el año 2002. Es hoy día integrante de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, que reúne a 37 exmandatarios de toda Iberoamérica que se comprometen en una lucha por la libertad y por la democracia en toda la región, poniendo mucho énfasis en lo que es la situación de Venezuela y Cuba. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a un gran amigo de nuestra red latinoamericana Jóvenes por la Democracia, como lo es don Miguel Ángel Rodríguez, a quien le cedemos la palabra. Esta reunión con todos ustedes. Saludo con mucho cariño y afecto a los jóvenes que participan hoy en este conversatorio y los invito a que tengamos un intercambio abierto, franco, directo, sin mucho protocolo, con intervenciones cortas que nos permitan a todos enriquecernos. Yo me voy a enriquecer mucho de escuchar a cada uno de ustedes, que estoy seguro tienen aportes importantes que hacer. Estamos viviendo, como todos lo sabemos, una hora bien complicada del mundo. Yo creo que yo ya tengo 80 años y no creo que me haya tocado vivir ninguna situación más complicada desde un punto de vista del mundo que la que estamos viviendo en este momento. Porque realmente todo el mundo está en una situación en que lo más natural es que surjan los miedos más atávicos, más primitivos de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene, en una circunstancia de una pandemia que corre tan rápido como esta, tiene un miedo inmenso a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, a la enfermedad de la familia, de los amigos. Y todos pensamos un poquito y nos damos cuenta de que, bueno, hay muchos que ya han perdido sus ingresos y estos están teniendo un miedo todavía peor. Y hay otros que saben que pueden perderlos en cualquier momento. Y no sabemos cuánto durará esto. El desconocimiento que tenemos hace que el miedo se mezcle con la ignorancia. Es un nuevo virus, no sabemos cómo actuar, no sabemos cuáles son los puntos estadísticos, los parámetros estadísticos necesarios para poder hacer modelos que nos permitan mirar hacia adelante cuándo va a durar o cuándo va a desaparecer, porque todavía no tenemos ni siquiera una buena estimación del parámetro principal, que es el número de contagios que se produce por cada persona contagiada. De manera que todo esto nos pone en un mundo en que el miedo y la incertidumbre se apoderan. Y el que piensa un poquito más allá está pensando, bueno, ¿y qué va a pasar? Ya no este mes, el mes entrante, el siguiente, ¿qué va a pasar el año entrante? ¿Y qué va a pasar en el 2022? ¿Cómo nuestros países latinoamericanos, algunos como Costa Rica, con una situación fiscal frágil, no aprovechamos épocas buenas para tener una posición sólida de la hacienda pública? ¿Cómo vamos a poder financiarnos? En los mercados internacionales se ha producido la huida hacia la seguridad de los movimientos de capitales de los más grandes que se tienen en récord. Para los países de América Latina, casi para todos, alrededor de un 30% se ha depreciado los bonos de la deuda externa en los mercados mundiales. Esto quiere decir que el aumento de las tasas de interés que se está produciendo hacia el futuro es muy grande y que al salir a enfrentar el enorme gasto que ahora hay que hacer, porque enfrentar la epidemia obliga a un gasto mucho mayor en salud. Y entonces esto nos está aplicando un gasto más grande. Pero además no solo es un gasto más grande en salud, no se puede permitir, no seríamos inhumanos si se permitiera que la gente se muera de hambre porque no tiene trabajo en estas condiciones. Hay que buscar en primer lugar el apoyo a las personas, a los individuos, a las familias que se encuentren en más necesidad de mejorar su ingreso. Algunos, lo decía Krugman en el New York Times, dicen no se trata de darle a los que menos tienen, se trata de que la gente está perdiendo sus niveles de ingresos normales y hay que restablecerse. Bueno, eso lo podrá tratar de hacer Alemania con su enorme riqueza y su gran frugalidad en la hacienda pública, que tiene una situación privilegiada. O lo podrá hacer Estados Unidos, que emite billetes que todo el mundo consume y que cuando se producen estas situaciones la gente quiere invertir en sus bonos del tesoro de manera que puede mantener
tasas de interés muy, muy bajas, porque más bien hay mucha demanda por su deuda. Pero no lo podemos hacer países pequeños como los nuestros, ni medianos, como Colombia o Perú, o grandotes como México y Brasil, porque va a haber una reacción de temor que en todos los casos, en unos casos más, en otros menos, encarecerán la posibilidad de colocar la deuda. Entonces, evidentemente, esto nos plantea unos problemas de prioridades, unos problemas morales. Yo creo que adecuadamente la gran mayoría de las personas, de los dirigentes, de los líderes de los países, se han dado cuenta que lo primero es la salud y la vida de las personas y que tenemos que, el primer objetivo es invertir para recapacitar nuestras instituciones de salud para atender de la mejor manera a la población enferma y que además, como tenemos niveles de salud, o de sistemas de salud, de atención de la salud limitados y por los más amplios del mundo no dan abasto frente a un crecimiento tan rápido de una epidemia, pues tenemos la necesidad de lo que llaman de hacer que la curva se aplane, o sea, que el pico sea menos alto, sino que sea más bajito, y para eso vienen las medidas de aislamiento social, de separación social de unos de otros, y esto significa que en Costa Rica significó, por ejemplo, que se cerró el turismo hace un mes, y eso quiere decir que una industria que produce alrededor del 8 y el 12% de nuestro producto se queda sin ninguna actividad en este momento. No se prohibió la llegada de turistas. Entonces, el costo adicional de atender la crisis adecuadamente tiene un costo económico que hace que la recesión, la disminución de producción en la economía es más fuerte para tratar de evitar que se congestionen los sistemas de salud y que nos veamos en esas horrorosas circunstancias de ver a quién se prefiere, si a fulano o a sutana, para ponerle un equipo y salvarle la vida, y a cuál se escoge para que sea, dejarlo para que se muera, que es una situación moralmente inaceptable para el siglo XXI y donde realmente tenemos que tratar de prevenirla, y eso nos causa esta mayor dificultad hacia adelante. Bueno, todo esto son noticias muy negativas. Bank of America ayer o antier, saca unas nuevas proyecciones de la economía del mundo y nos dice que América Latina este año va a disminuir su producción un 4%, con cerca de un 2% de crecimiento de la población. Eso quiere decir una pérdida del 6% per cápita. Claro que esto no es igual en todos los países, pero es una situación muy grave para toda la región. El mundo entero, si no se cuenta China, en esa visión de Bank of America, va a una recesión, va a disminuir la producción durante este año. Claro, con un aumento, una disminución muy fuerte de la producción en el segundo trimestre de este año y en el tercer trimestre de este año, y una recuperación que esperan se inicie rápido a finales del tercer trimestre y el cuarto trimestre de este año. Pero que en el total va a ser una disminución. A China están esperando, calculan que de un 6% de crecimiento que va a tener en los últimos años va a llegar a un poquito más del 1%. Y todo esto, pues entonces nos hace enfrentarnos con una situación que es muy dura hoy, que causa hoy miedo, que ese miedo nos obliga, sin embargo, a tomar decisiones, que ese miedo viene acompañado de una gran ignorancia, que esa ignorancia y ese miedo descubren en nuestro interior la pequeñez que tenemos, la ignorancia inmensa que tenemos. Desnuda nuestra ignorancia, desnuda nuestras limitaciones personales de conocimiento como sociedad, y eso evidentemente causa sentimientos que en muchas personas son muy positivos, de amor, de solidaridad, extraordinario lo que se ha estado viendo en el personal de salud, en el personal de seguridad, en comunidades que se apoyan unos a otros, pero también sentimientos de odio, de ira, de violencia, que desdichadamente también aparecen en estas circunstancias y que nos deben mover a tratar de promover en todos los seres humanos la esperanza de la humanidad, de la dignidad del hombre, la fe en nuestra capacidad como sociedad de resolver los problemas,
visión de nuestra historia que nos permite ver que en el pasado, con mucho menores conocimientos y mucho menor riqueza, logró a la humanidad superar problemas muy complicados, y que esa fe nos da entonces fortaleza hacia esa esperanza de un futuro mejor, que lo podemos lograr actuando solidariamente. Y quisiera hacer una reflexión final antes de abrir la conversación a un intercambio más directo entre todos ustedes, y los invito a que lo hagamos. Y esa reflexión es la siguiente. Independientemente de que uno sea una persona que tiene una visión en que predomina muy fuertemente la visión de la libertad, o que uno tenga una visión, tienen algunos, de una visión más estatista, de que las cosas se manejan por una planificación central de la sociedad. Independientemente de cualquiera de esas dos cosas, lo cierto es que en una guerra, en una conflagración, frente a una catástrofe, se necesita trabajar unidamente y centralizadamente. Y que en estas circunstancias no podemos simplemente dejar que las reglas del mercado manejen las cosas. Lo cual no quiere decir que debamos actuar contra la racionalidad del mercado, o que debamos actuar sin utilizar las facilidades que el mercado nos permite para descentralizar decisiones y para utilizar el conocimiento de todos. Pero que son circunstancias especiales en las cuales se necesita centralizar el esfuerzo para enfrentar la crisis, la catástrofe, la dificultad que en ese momento está viviendo toda la sociedad, y que requiere unas acciones conjuntas. Bueno, muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Y pasamos inmediatamente a la sesión de preguntas y respuestas. La primera que llega es de un compatriota suyo, Freddy Soto, quien desde Costa Rica nos pregunta: tomando en cuenta que los organismos internacionales pudieran no contar con los medios económicos suficientes para apoyar a economías como las nuestras, ¿considera que sería correcto mantener por tiempo indefinido y sin un programa conocido de reactivación la cuarentena, impidiendo sobre todo a la pequeña y mediana empresa iniciar nuevamente sus actividades económicas y con ello iniciar un proceso de recuperación para las familias? Le agradezco mucho la pregunta. Recuerdo una de las cosas que señalé: somos todavía muy ignorantes, no sabemos cómo es las ecuaciones de la epidemia. Y entonces es muy difícil saber cuándo va a ser factible ya contar con lo que llaman la inmunidad de rebaño, o sea, que ya hay tanta gente inmune en la sociedad porque encontró la vacuna, se vacunó, o porque ha sido infectada, y una vez infectada desarrolla inmunidad frente al COVID-19. No sabemos cuándo se va a llegar a eso. Lo cierto es que no podemos quedarnos en una circunstancia de limitar la fuerza de trabajo y tener un desempleo de 10, 15, 20, 30% permanentemente en todo el mundo, porque el impacto que esto tendría en las familias de menores recursos especialmente sería catastrófico, y podría entonces ser peor la medicina que la enfermedad. De manera que en algún momento tiene que venir una apertura. Lo que se está buscando es que esa apertura venga teniendo mucho más adelantado el equipamiento del sistema de salud para atender a los enfermos, habiendo evitado haber llegado a un colapso del sistema sanitario, habiendo limitado el pico de la enfermedad en esta etapa, para que con ello se pueda lograr que no sea un colapso del sistema hospitalario, en que no haya unidades en cuidados, camas en cuidados intensivos, no haya respiradores, etcétera, no haya equipo de protección para enfermeras, médicos, todo el personal de salud, lo cual sería la catástrofe peor. Pero pasado eso, y cuando empiece una declinación del número de contagios que se están ya dando y se llegue a un cierto nivel, se están planteando distintas alternativas que tienen que ver sobre todo con haber aumentado mucho la posibilidad de hacerle pruebas a la gente para lograr que la gente que ya es inmune, la gente que no tiene ninguna contaminación, pueda salir y volver a su trabajo, dejando un sistema de aislamiento mucho más selectivo
que el más amplio y generalizado que se está llevando a cabo en la mayor parte de los países. Que esto pueda provocar una segunda ola, muy posiblemente, pero sería una ola ya menor, con mucho más gente inmunizada, y esa segunda ola probablemente requeriría que alguna gente de la que ha salido vuelva a tener una segunda dosis de aislamiento. Pero nada de esto lo sabemos hoy. Estas son cosas que se están estudiando y se están trabajando por estadísticos, por los epidemiólogos, por economistas, por las instituciones más renombradas en este mundo del conocimiento. La ciencia está dedicada a esto, lo mismo que está dedicada a buscar medicinas y a buscar otras relaciones. Hoy, antier, empezó a salir el tema de que los países donde ha habido vacunaciones masivas contra la tuberculosis son países que parece que tienen una propagación mucho más baja del COVID-19, pero nada de eso está estadísticamente, científicamente comprobado, son hipótesis, cosas en las que se está trabajando, y todo esto va a ir permitiéndonos ir resolviendo ese tema. Pero sí es cierto que no podemos pensar en años de confinamiento total. Andrea Hernández nos llega con una pregunta que debe estar en la cabeza de muchos economistas y políticos. ¿Cuál cree que pueda ser la reacción del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial respecto a nuevos préstamos que adquirirían países latinoamericanos que además ya tienen un alto nivel de endeudamiento? Bueno, evidentemente lo que ya han expresado es que se están constituyendo fondos y que esos fondos no son suficientes. En el día de hoy se publicó un manifiesto encabezado por el ex primer ministro Brown de Inglaterra, en que firmamos, por cierto, varios expresidentes de América Latina, junto con exmandatarios y personas destacadas de muchas partes del mundo, en el cual se está haciendo ver la necesidad de medidas muy grandes para poder enfrentar esta pandemia. Y que la cantidad de recursos que se van a necesitar es muy, muy alta. Esto hace que los países estén desde ya, no esperando a que sea el año entrante para financiar el déficit de este año, sino desde ya actuando, buscando recursos y haciendo cola. Y entiendo que ya va llegando casi a 100 el número de países que han buscado recursos en los entes financieros internacionales, preparando sus programas para poder salir adelante. Va a necesitarse una reacción muy grande, va a necesitarse una gran coordinación de los países desarrollados y de los países en desarrollo, no solo en interés de la solidaridad mundial, en interés propio de los países desarrollados. Si la actividad, la enfermedad no se retiene en todos los países desarrollados, volverá a llegar a los países desarrollados con nuevas olas y causará nuevas dificultades, de manera que hay un interés propio. Y por otro lado, si las corrientes comerciales no se restablecen, todo el mundo va a tener un bajonazo y le va a ser también mucho más difícil a los países desarrollados no solo pagar el endeudamiento en que ellos también están incurriendo para defender sus economías y para atacar la epidemia y para ayudar a las personas que van quedando desempleados con esta paralización de la oferta de muchas industrias, necesitan de la reactivación del comercio mundial y la reactivación de las redes, de las cadenas internacionales de valor para su propio beneficio. De manera que yo sí creo que en interés de todos tiene que haber una acción conjunta internacional de un apoyo muy, muy grande de las instituciones financieras internacionales y de los países con más recursos del mundo. Lucas Guzmán, de Paraguay, nos trae una pregunta que debe estar causando muchos dolores de cabeza en Costa Rica, y es con relación al vecino. ¿Qué está haciendo Costa Rica para atender el hecho de que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo aparentemente no está haciendo nada contra el coronavirus? La situación es todavía más grave, es que no solo no están haciendo nada, sino que están haciendo lo contrario de lo que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud,
las entidades científicas de China, de Estados Unidos, del mundo entero vienen recomendando. En lugar de tratar de poner una política de aislamiento y una política de generalizar las pruebas de las personas que tienen la enfermedad y de tratar de darle seguimiento a todos los posibles contactos que tuvieron esas personas para ver, analizar también a esas personas y para tratar de acumular medios para atender cuando la epidemia se generalice. Lo que han hecho es, desde hace mucho tiempo, empezaron con unos carnavales del amor en tiempos del coronavirus, llamando a la gente a las calles, y en lugar de predicar el distanciamiento social, han estado predicando la unidad social, la participación de la gente, que esta Semana Santa la gente vaya a las playas, en lo contrario de lo que estaban haciendo los demás países. Esto es algo que nos duele muchísimo a los que somos amigos de los hermanos nicaragüenses, que tenemos familiares nicaragüenses, que hemos vivido en paisitos tan pequeños, que estamos tan unidos, que nuestras familias tienen vínculos de sangre, de amistad, de todo tipo, con gente de Nicaragua, que tenemos en Costa Rica una inmigración del orden del 10% de nuestra población, de nicaragüenses de los últimos años, y que pues entonces vemos con enorme preocupación lo que va a ocurrir si nosotros hacemos el aislamiento, si Honduras hace el aislamiento, si Salvador hace el aislamiento, pero si en Nicaragua eso no se da y el virus queda en muchísima gente contagiada que pueda pasarnos el contagio a todos nosotros. El gobierno de Costa Rica tomó algunas medidas, me parecen muy apropiadas. La primera es que, como le decía, nosotros tenemos del orden de 500,000 entre nuestros 5 millones de habitantes, de nicaragüenses que conviven con nosotros, que son muy beneficiosos para nuestra sociedad y que están muy integrados a nuestra sociedad. Pero que les gusta su país y una gran cantidad de ellos les gusta en Semana Santa ir a Nicaragua a ver a su familia, lo cual es lo más normal del mundo, lo más lógico. Nicaragua es un país muy lindo, una gente muy hospitalaria, se pasa muy bien con los hermanos nicaragüenses. Entonces, el gobierno tomó la decisión, repito, a mi manera de ver muy atinadamente, de decir que quien saliera del país perdía el derecho a volver al país. Que si salía, porque en este momento Costa Rica desde ya la segunda semana de marzo tomó la decisión de cerrar el ingreso a los que no son residentes o costarricenses. O sea, se cerró el turismo, se cerró totalmente el ingreso para poder aislarnos y tratar de lograr que nuestro sistema hospitalario, que ha estado trabajando muy bien, pueda no colapsar, no llegue el crecimiento de esto a tal nivel que lo destroza. Y entonces se dijo que los nicaragüenses residentes podrían salir y volver, pero ahora se dijo no. El que sale pierde su condición de residente y no puede volver al país, porque es la única manera de cuidarnos. Me preocupa mucho la gente nuestra en las fronteras, donde hay una camaradería y una cercanía muy grande con nuestros hermanos nicaragüenses. Me preocupa mucho lo mismo en la larga frontera entre Honduras y Nicaragua. Y realmente por eso yo siento que es muy importante que la Organización Panamericana de la Salud, como ya lo ha hecho, la Organización Mundial de la Salud, como ya lo ha indicado, la OEA también, señalen la acción contra los derechos humanos de sus propios ciudadanos y también de sus vecinos, de la falta de acciones de prevención del contagio que se están dando en Nicaragua. Buenas, don Miguel. Los países latinoamericanos tienen que continuar con la creación y consolidación de instituciones fiscales y monetarias confiables y creíbles que permitan a los países no solo graduarse en términos de la respuesta de políticas macroeconómicas a la crisis, pero también preservar esas ganancias cuando llegue el momento de enfrentar crisis futuras. Sin embargo, el margen de maniobra es limitado. La situación fiscal es nuestra principal limitante a las medidas para enfrentar la enfermedad y para reactivar la economía una vez superada la emergencia sanitaria. Ante esta situación, se debe, por parte de los gobiernos, activar una política fiscal contracíclica con el fin de suavizar el ciclo económico, compensando caídas temporales en la demanda privada con un mayor gasto público,
¿O por el contrario, deben los gobiernos intensificar la volatilidad de la economía, exacerbando las subidas y bajadas mediante una política fiscal procíclica? Mariela, evidentemente tenemos que seguir una política anticíclica, pero es más que eso. Realmente el caso de Costa Rica es un caso extremo, porque en América Latina, Venezuela y tal vez otro país fueron encontrados por esta epidemia en tan frágil situación fiscal como nosotros. Nosotros tenemos una de las situaciones fiscales más frágiles de toda América Latina, lo cual ciertamente indica es una responsabilidad nuestra de no haber hecho en los últimos 10 años. Nosotros teníamos superávit financiero, por supuesto, teníamos muchos años de tener superávits primarios en el año 2006, 2008. Teníamos ya muchos años de superávit primarios y teníamos ya en esos últimos años incluso superávit financiero. Pero desde entonces vino una aceleración en el gasto que no se contuvo a tiempo, que se dejó que se acumulara, que no se tomaron las medidas compensatorias, empezó a tomar medidas apenas con cierta fuerza en el 2018 y son medidas que se tomaron para una mejora paulatina, poco a poco, que llegaba hasta el año 2023 para ya entrar en un momento en que empezara a bajar el peso de la deuda pública con respecto a nuestra producción. Esto nos va a poner en una situación muy difícil. Esto va a cambiar todas las reglas del juego, nos va a poner en una situación muy dura y eso obliga a que las medidas que se están tomando ahora ya tomen en cuenta eso que nos va a pasar después. Por lo que a la par de aumentar el gasto en la parte de salud, aumentar el gasto en la atención de las personas que tengan necesidades básicas insatisfechas, aumentar el gasto en tratar de defender las empresas que puedan defender sus niveles de empleo. Además de todo eso, tenemos que ver cómo disminuimos otros gastos que podían ser convenientes, pero que ahora no son imprescindibles para lograr que el costo fiscal de todo esto para finales de este año sea el menor posible. Va a ser alto, va a ser mucho más alto que lo que era estimado, va a ser más alto que lo que fue el año pasado, por supuesto. Eso nos colocará en una ruta mucho más difícil y nos obligará en los años siguientes a tener medidas mucho más duras, tener que tomar medidas mucho más duras que las medidas de ajuste que antes llevábamos. Por eso yo digo que no podemos ser todavía anticíclicos, tenemos que ser en la parte buena del ciclo, tenemos que acumular más de lo que normalmente se acumulara, tenemos que disminuir nuestra relación de deuda a producción mucho más aceleradamente y en las partes negativas del ciclo económico tenemos que ser muy recatados en poder atender la situación de esa recesión, atenderla en lo mínimo posible para no volver a seguir creciendo en esta dificultad. Esto nos va a llevar a que esto nos ha empobrecido. Déjenme decir esto que no lo he dicho. El mundo es más pobre hoy que hace un mes y va a ser más pobre dentro de un mes que hoy. El mundo, la riqueza del mundo depende de lo que es la acumulación de producción que se vaya haciendo. Si tenemos la gente en las casas sin trabajar, lo que estamos haciendo es disminuyendo la acumulación y gastando los inventarios. El mundo va a ser mucho más pobre. Y eso es una realidad. Eso no lo podemos eliminar por una... Si se acabó... Por ponerlo en un caso de muchos países de América Latina. Si se pierde una cosecha de maíz, esa cosecha de maíz que se perdió no la puede reponer una política monetaria ni una política de gasto. La cosecha se perdió. Y lo que tenemos que ver es cómo enfrentamos ese empobrecimiento para que tenga el menor costo social, la menor dureza sobre las familias más pobres especialmente. Pero en esas circunstancias tan duras, tenemos que actuar al mismo tiempo, no solo pensando en prevenirnos de que no nos desborde la enfermedad, en tratar de atender a la gente que más lo necesita hoy día, sino también en hacer eso de la manera que cause menos daño a la economía de finales de este año, del 2021, del 2022, porque la economía no es unos cuantos señores rimbombantes sentados en una mesa tomando decisiones, no.
La economía es la capacidad de producir lo que necesitamos para comer, para tener donde vivir, para tener cómo vestirnos, para tener cómo hacer nuestras vidas. Muy bien. Gianmarco Pumarol, de República Dominicana, le hace la siguiente pregunta. Usted, siendo expresidente y veterano de varias elecciones, ha visto que algunos países han suspendido, cancelado o pospuesto certámenes electorales que tenían para este año. ¿Cuál pudiera ser una medida para poder llevar a cabo estas elecciones de la manera más segura posible una vez se levanten las cuarentenas? En resumen, ¿cómo pudieran hacerse elecciones seguras posterior a esta crisis? Bueno, yo creo, con Gianmarco, que si podemos tener la apertura, no sé, no me tomen esto como fechas que tengan ninguna validez, simplemente salen de mi cabeza de lo que he estado leyendo, pero no tienen una validez científica. Pero si digamos que mayo, junio es la época en que ya se va a poder relajar el distanciamiento social, pues lo más conveniente sería hacer los procesos electorales que se hayan suspendido antes lo más pronto que los sistemas electorales lo permitan, para aprovechar ese momento de apertura que se está dando. Si no, a lo mejor los procesos tendrían que esperarse hasta un posible segundo brote y la posibilidad de que se pospongan hasta un tiempo más largo. Muy bien. Entonces, Frank Ali, desde Honduras, nos hace la siguiente pregunta. Si las políticas de los bancos centrales sobre reducir el requerimiento de inversiones obligatorias en moneda nacional, habilitando más liquidez en el sistema, y la suspensión... Un segundito. Okay. Segundo, parece que se borró la pregunta. Yatser, la pregunta. Frank dice así: respecto a la política de los bancos centrales sobre reducir el requerimiento de inversiones obligatorias en moneda nacional, habilitando más liquidez en el sistema, y que la suspensión de la subasta diaria de letras dirigidas a instituciones del sistema financiero verdaderamente podrán ser sentidas por las poblaciones en general. Yo no estoy familiarizado con la forma específica en que operan las medidas de aumento de liquidez en Honduras, a pesar de que por muchos años estuve muy ligado con ese querido país, pero fue hace muchos años. Y las cosas han cambiado, yo no sé exactamente cómo se manejan hoy día. Pero le puedo dar la respuesta general. Los países que tienen una posición en que no hay una expectativa inflacionaria alta, tienen todo un espacio, lo tiene el mismo Costa Rica, que mientras tiene una situación fiscal débil, tiene una situación monetaria fuerte en que hay una baja expectativa para la inflación y no estamos teniendo unas bajas inflaciones. Entonces, en esas circunstancias, los bancos centrales pueden aumentar la liquidez. El mecanismo por donde lo hagan, operaciones de mercado abierta, trabajo con las tasas de interés de política monetaria, cambios en los encajes legales, compra-venta de papel financiero en los mercados, son distintos y todos tienen el mismo efecto. Es tratar de que haya más facilidad. Particularmente en estos casos, lo que también se busca, y creo que es muy importante buscar, es darle apoyo a los sectores de producción especialmente afectados. Perdonen el ejemplo de Costa Rica, porque es el que tengo más fácil, el que estoy viendo todos los días. Nosotros cerramos aquí el turismo, se les prohibió venir a los turistas. Eso quiere decir que hoteles, que restaurantes, que una serie de actividades que viven del turismo, el pequeño finquero que tiene unos 10 caballos cerca de una playa y los lleva para que la gente se monte en la playa en los caballos, todos estos se han quedado sin ingresos. Entonces, una de las medidas normales y lógicas en estas circunstancias es tratar de adecuar los créditos de esas personas, dándoles plazo para que no tengan que pagar ahora sus cuotas. Esto va en beneficio de esas personas, va en beneficio de la producción, en muchos casos permite que se mantenga algún nivel de empleo que si no se perdería,
pero además va en beneficio de los propios entes financieros que no entran en condiciones de falta de pago, de no pago de algunas de sus acreencias, sino que entran en una readecuación de sus pagos para facilitar la evolución. Entonces, esas son medidas importantes que se deben tomar y que yo sé que los bancos centrales y los sistemas bancarios financieros de la mayoría de los países en América Latina están tomando. Y ahora nos vamos a Panamá, donde Neftalí Zamora nos hace la siguiente pregunta. Se debe priorizar siempre la salud, pero después del día D, ¿cuáles son los sectores que deben impulsar más fuertemente a nivel económico luego de la crisis sanitaria? Quizás esto dando seguimiento a lo que usted acaba de mencionar del turismo. Muy bien. Gracias por su participación. Yo creo que los sectores a los que hay que reactivar más rápido es los que son reactivables, o sea, los que estaban, los que bajaron, los que disminuyeron. Porque ahí hay un conocimiento, hay unas relaciones. El producir no es fácil. De las empresas que se establecen en un país, en la gran mayoría de los países, en los primeros 5 años, el 50-60% desaparecen. Es el empresariado, la acción empresarial es una actividad de alto riesgo. Cuando una empresa ya está establecida y está funcionando, ha desarrollado unas relaciones internas, una estructura interna de operación, un conocimiento de un mercado, un conocimiento de sus suplidores, un conocimiento de sus clientes. Todo este conocimiento está en ese conjunto de gente que conforma la empresa. No es solo el gerente o los accionistas, no, es cada trabajador, es la persona a la que le compran unos materiales de empaque, o es la persona a la que atienden con uno de sus servicios. Todo ese conjunto de relaciones humanas, económicas, de conocimiento que hay alrededor de una empresa, lo más lógico es terminada esta situación recesiva, cuando empezamos otra vez a ver el aumento de la producción, es darle prioridad en el apoyo a esos sectores que estaban ahí presentes y que van a volver con diferencias. Porque una cosa que en esto va a ocurrir es que va a haber diferencias. Vamos a aprender cosas. El trabajo, el teletrabajo, el trabajo a distancia se va a ampliar de una manera inmensa. En muchos de nuestros países se ha estado pasando legislación en los últimos 10 años para promover el teletrabajo. Esto va a ser mucho más para promover el teletrabajo que toda esa legislación, porque esto va a haber hecho que un montón de gente lo experimente y uno aprende las cosas haciéndolas. Hay que recordarse de eso, que es fundamental. Nosotros creemos que uno aprende todas las cosas aquí en la cabecita. No, nosotros aprendemos todas las cosas en la cabeza, pero con el corazón, con las manos, con nuestra vida, con nuestros esfuerzos, con nuestros fracasos, con nuestros triunfos. En haciendo las cosas vamos aprendiendo la mayor parte de las cosas que nos son útiles para la vida y para salir adelante. Entonces, esto va a colocar a una gran cantidad de empresas, de personas, de profesionales, de trabajadores independientes, de microempresarios, los va a colocar con un nuevo conocimiento de cómo hacer cosas. Y lo que de ahí es algunas de las cosas positivas que podremos sacar para adelante. Lo mismo que para adelante deberíamos sacar otras cosas positivas, ya no en este campo necesariamente solo de la producción, sino también en el campo de la manejo de las cosas políticas. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que tener mucho más seguridad en nuestra independencia frente a los choques externos. Tuvimos choques externos en América Latina en los 90, fue una década de poco crecimiento, la segunda década perdida, llaman algunas. Tuvimos un crecimiento muy bueno en la primera parte del ingreso de América Latina al siglo XXI. Después, incluso con la gran recesión, tuvimos unos años muy buenos, hasta por ahí del 13 o 14, en que ya vinieron la caída de los commodities y vinieron problemas para nuestro continente. Pero a lo largo de todas esas cosas, hacemos algunas cosas bien y otras no las hacemos bien. No aprovechamos para buscar cómo generar un mayor crecimiento de la productividad, un mayor crecimiento de la innovación, un mayor premio al éxito de aquel que tiene la capacidad de satisfacer a los consumidores de una mejor manera. Y eso nos hace que no aprovechemos también para independizarnos. Mejoramos mucho. Si uno ve la situación de América Latina, cuando entró ahora esto, no hablo de Costa Rica, ahora hablo de toda América Latina,
el caso de Costa Rica no se da esto. Pero en la mayor parte de los países, la situación fiscal, la situación monetaria, la situación de solidez de los bancos del año 2020 es mucho mejor que la que teníamos en el 2005-2006. La gente aprendió y se ha ido mejorando las prácticas. Y a pesar de que los últimos años han sido años de bajo crecimiento económico y que ya no seguimos disminuyendo la pobreza y disminuyendo la desigualdad, fueron años en que logramos mantener una solidez de lo financiero, de lo monetario, de lo económico. Ahora el aprendizaje es que tenemos que ser todavía más independientes, tenemos que todavía tener más recursos a nosotros mismos para enfrentar situaciones difíciles que nos llegan. Don Miguel, pregunta a don Ricardo de Costa Rica. A don Ricardo Cordero, ante esta crisis del COVID, la mayor compensación económica se ha producido es la reducción en los precios internacionales del petróleo. Parte de lo que ayudó al consumo nacional en Costa Rica durante el periodo 2015 y 2016 fue precisamente la caída internacional del crudo. Se le llamó el bono petrolero. Hoy disponemos de ese único viento a favor. Sin embargo, el gobierno acá en Costa Rica hoy pretende evitarlo, congelando cualquier bajada en el precio de la venta del combustible y trasladar dichos recursos a un fondo de subsidios a la población afectada. ¿Debe el Estado interferir en esta dinámica? ¿No se obtiene mayor dinamismo en la economía permitiendo ese bono petrolero que en vez de optar por el asistencialismo y así compensar buena parte de la pérdida de ingresos por el cierre del turismo, por ejemplo? Es una pregunta muy inteligente y se la agradezco a Ricardo. Yo creo que es lógico que por lo menos una parte muy importante del bono petrolero venga a fortalecer los ingresos del gobierno. La debilidad más grande de la economía costarricense es la situación fiscal. Esa debilidad se ve agravada por la necesidad de aumentar el gasto, porque ese gasto para que las familias que puedan estar con hambre no estén con hambre y para contar con el equipo que necesitamos para que el personal de salud pueda cumplir con sus tareas, ese gasto es indudablemente de enorme importancia. Es lo que yo les decía al principio, no estamos en una circunstancia normal, es como en una situación de guerra. En una situación de guerra se dejan de producir una gran cantidad de bienes normales que se venían produciendo y las fábricas se reconvierten para producir los pertrechos de guerra que se requieren para salir adelante. Es lo mismo, ante una crisis es indispensable redirigir los recursos de una manera centralizada y no de acuerdo solo con las preferencias del mercado. Yo creo que en este momento el orden de prioridades es primero combatir la enfermedad, segundo asegurarnos de que las personas tengan los ingresos básicos fundamentales para que no haya una pérdida de vidas por hambre, por falta de lo más elemental, de lo más básico. Un apoyo al sector, de los sectores más afectados para que puedan en lo posible mantenerse. Ayuda a las personas que han perdido sus empleos, como se ha hecho en Costa Rica con algunas de las legislaciones, por ejemplo, la de utilizar el Fondo de Capitalización Laboral de la ley que dimos en el gobierno de protección al trabajador para esta circunstancia. Todo eso está muy bien, pero el gobierno necesita más recursos en este momento. Y una parte de ese bono que estamos recibiendo debe ir para el gobierno porque es prioridad en este momento. Jonathan Maza, desde México, pregunta: estimado expresidente, inevitablemente quiero preguntarle y saber desde su experiencia como un jefe de Estado lo siguiente. ¿Cuáles son los criterios de un funcionario o funcionaria de Estado debe considerar en una crisis global con gravísimas implicaciones nacionales? Y una segunda pregunta: ¿esta crisis y las restricciones a las libertades como medidas obvias para frenar la propagación del virus podrían beneficiar a los regímenes autoritarios o a las democracias? Bueno, yo soy siempre optimista y yo creo que la lucha por la libertad, la lucha por la dignidad, la lucha por el respeto a los derechos humanos, la lucha por actuar racionalmente, la lucha por el dejar de lado los prejuicios y tratar de ponernos en un debate inteligente de acuerdo para ir sacando las cosas adelante, a la larga siempre gana. Lo que pasa es que es a la larga
y nuestra vida es a la corta. Y entonces pasamos épocas y baches y a veces nos toca vivir en épocas complicadas donde vemos los populismos, los autoritarismos resurgiendo y surgiendo y causando daños terribles a la población. Los pueblos nos dejamos engañar, nos dejamos seducir y caemos en trampas. Y eso pues tiene costos muy grandes. No hay duda de que una de las cosas más importantes en esta crisis, yo he estado escribiendo un poco sobre eso, es que las medidas para enfrentarla tienen que ser temporales. El aumento del gasto que se haga es temporal. Si se aumentó el gasto en salud con un cierto equipamiento y se contrató personal, es por este periodo, no es para siempre, porque si no, el costo de la crisis, no es solo hoy, sino que vamos a estar pagando el costo de la crisis el año entrante y el siguiente, con un aumento del gasto que no va de acuerdo con las necesidades. Nadie puede tener un equipamiento para una pandemia como esta todo el tiempo listo al 100% para todo el mundo. Eso ni los países más ricos del mundo lo podrían hacer. De manera que países pobres como los nuestros menos lo pueden hacer. Entonces, todas las medidas que se están tomando, cambios en la legislación, me parece muy inadecuado que se hagan cambios en la legislación, modificando legislación permanente. Se deben hacer cambios en la legislación para establecer medidas para esta crisis que tienen vencimiento con la crisis, que desaparecen con la crisis. Y esa es una de las maneras de asegurarnos de que las medidas que correctamente señala quien generosamente me pregunta desde México, las medidas que se están tomando que limitan libertades que usualmente no deberían ser limitadas, como libertad de tránsito, libertad de trabajo, etc. Esas medidas tienen que ser totalmente temporales por periodos muy cortos que si necesitan extenderse 1, 2 o un mes, se extiendan, pero que sean todas temporales, limitadas, porque son medidas contrarias al bien común de largo plazo. Esteban Salazar de Costa Rica no he contestado. pregunta, en el orden... No, perdón, no contesté un punto de la pregunta. Y es si esto iba a favorecer a los autoritarismos o a la democracia. Depende de nosotros. Cierto. Depende de cada uno de nosotros. Ok. Bueno, Esteban Salazar desde Costa Rica pregunta, en el orden de la pospandemia, ¿qué será un nuevo orden mundial según lo indican expertos como Henry Kissinger? Se apela al fortalecimiento del comercio para sostener las democracias liberales. ¿Cómo lograrlo si los principales socios de América, con excepción de la relación Chile-China, también estarán en plena contracción de su economía? Europa y Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué papel prevé o le otorgaría a Asia y los Emiratos Árabes en esta reactivación comercial de nuestra región? Fraternal abrazo y admiración de siempre. Cariño para Esteban, igual que para todos los amigos que favorecen participando en este evento. Se los agradezco muchísimo a todos y a los organizadores especialmente, de nuevo. Esteban, ¿cómo va a ser ese nuevo mundo? Yo no me atrevo, yo no soy futurólogo, no tengo bolita de cristal y tantica Dios no me ha hablado, ningún pajarito tampoco ha venido a contarme cómo va a ser el futuro. De manera que entonces no puedo responder con precisión eso, pero puedo algunas cosas generales. Cuando vienen situaciones tan complicadas como estas, evidentemente van a venir cambios. Veníamos viviendo una época, para mi gusto, para como yo entiendo el bienestar de la gente, para como yo entiendo cómo generar el bien común, muy negativas. Veníamos viviendo una época en que el comercio internacional basado en normas a través de la Organización Mundial del Comercio, respetadas, donde los conflictos se solucionaban ahí, vino entrando en crisis con las actitudes entre China y Estados Unidos, de luchas directas, de ponerse aranceles mutuamente, de no recurrir a los esquemas de la Organización Mundial de Comercio, de incluso resolverlos poniéndose obligaciones de compra de un determinado país, lo que va en contra de la igualdad de condiciones para todos los países. Cosas que a mí me parecen muy negativas que se han venido dando en los últimos años. Un debilitamiento de los organismos internacionales, una pérdida de fe en la democracia y un crecimiento de los populismos. Estas son condiciones muy negativas en que veníamos viviendo. Al mismo tiempo,
en la mayor parte de los países de Occidente, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, el aprecio por la democracia, el aprecio por el Estado de Derecho venía cayendo en todas las encuestas desde los primeros años de este siglo XXI. Y eso, que es increíble que haya ocurrido después del gran resurgimiento democrático de la última década del siglo XX, lo cierto es que eso, y después de la caída del muro de Berlín, después de todas esas cosas, que se acabó el Estado soviético, después de todo eso hemos estado en decadencia y nos viene esta circunstancia. ¿Qué va a pasar hacia adelante? ¿Cómo vamos a poder enfrentar esta circunstancia? Hay dos alternativas. Lo podemos hacer como hicieron los países después de la Segunda Guerra Mundial, que es buscando maneras de coordinarse, de limitar las acciones individuales de los países en detrimento de otros y de fortalecer las cosas internacionales. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Plan Marshall, el Convenio General de Tarifas y de Comercio, que cambió ahora a la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas, el Sistema de Defensa Internacional de los Derechos Humanos, fortalecimiento de nuestro continente de la OEA, surgimiento de todo el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos, la Carta Democrática Interamericana. O sea, todo un proceso jurídico, político, internacional para buscar la solución a los problemas en la coordinación, en la unión. Tenemos hoy día el G20, tenemos el grupo de OCDE, o sea, hay una serie de organizaciones que nos permitirían avanzar en esa dirección. Pero no está seguro que vamos a ir por ahí. Existen en este momento en el mundo lideratos en algunos países que tienen una visión de solo para mí, yo primero y todo es para mí, y lo que es de mi beneficio pues tiene que surgir a base de hacerle perjuicio a otro, que es una visión pierde-gana y no una visión gana-gana, que es lo que deberíamos tener para que el mundo crezca y que es especialmente importante para los países emergentes y para los países en vías de desarrollo. Yo no sé cuál de los dos va a triunfar. Lo que sí sé es que todos deberíamos luchar para que triunfe una visión de libertad, de democracia, de Estado de Derecho, de respeto a la dignidad humana, de apertura, de participación de mercados abiertos, de posibilidades de intercambios libres, en la cual el conocimiento, el cambio, la innovación pueda generarse con mayor rapidez, aumentemos la productividad y rápidamente venzamos estas dificultades que hoy día enfrentamos y que nos ponen un poco de piedras para el camino, pero que con trabajo tenaz, con libertad, con capacidad, con conocimiento, podemos resolver para bien de todos los pueblos. Perfecto, ahora pasamos a Guatemala, donde Byron Rodríguez hace la pregunta en torno a lo que pudiera pasar económicamente, específicamente con la región centroamericana. Muy bien. Bueno, Centroamérica en general venía creciendo mejor que América del Sur en los últimos años porque somos menos dependientes de la exportación de materias primas y de petróleo y más bien somos importadores de esos bienes y entonces la situación de precios que se había venido dando nos fue favoreciendo y teníamos tasas de crecimiento mejores que los países exportadores de petróleo, de minerales, que tienen un gran peso de esas actividades en ellos. Somos países pequeños, la mayoría con niveles de pobreza muy altos, niveles de analfabetismo muy altos, con instituciones estatales débiles y poco eficientes, con niveles altos de corrupción, que sin necesidad de este coronavirus, pues teníamos una necesidad de buscar cómo acelerar nuestro crecimiento y cómo buscar una mejor solución. Hace pocas semanas estaba en Guatemala en la primera semana de marzo, participando de una reunión de Fundación Libertad para tratar de ver cómo podemos poner un poco de estímulo hacia los sectores públicos, a los sectores empresariales, hacia los sectores académicos, para
promover de nuevo una aceleración de los procesos de integración económica que nos puedan llevar a que nuestra región se autoayude más en su propio desarrollo. Tenemos dificultades en eso. Hay dificultades como el caso de Nicaragua, que desde que vino el problema de abril del año 18 y se interrumpieron mucho las corrientes comerciales en Centroamérica y se perdió la relación que dentro del autoritarismo del régimen de Ortega Murillo se estaba pudiendo llevar, pero hubo una situación de violación terrible de derechos humanos y políticos, y eso vino a dificultar todavía más las relaciones en América Central. Pero yo creo que nosotros necesitamos refortalecer nuestro sistema de intercambio económico. Y eso no es fácil. Eso va a requerir mejorar mucho toda la logística de comunicación, ni siquiera en transmisión de electricidad, que hicimos unos programas de interconexión que se empezaron allá a finales del siglo XX, pero que ya están copados y que en algunos países las líneas de transmisión se están utilizando para la transmisión interna, de manera que ya no hay campo para la interconexión entre los países, que nos permitiría bajar los costos de la electricidad a todos, usando las ventajas de cuando cada uno puede producir más económicamente, y nos podría dar un empuje importante. El costo del transporte por carreteras en nuestros países es extraordinariamente alto. Necesitamos mejorar esa logística. Necesitamos seguir mejorando la logística de las posibilidades ferroviarias en nuestro istmo y del transporte marítimo. Entonces ahí tenemos unos campos muy grandes. Necesitamos avanzar hacia una integración regional más real. No hemos terminado de incorporar todos los rubros arancelarios. Hay unos países que defienden el arroz, Costa Rica, y entonces tenemos precios de arroz muy altos para el pobre consumidor de menos recursos, en el cual pesa mucho el consumo del arroz, pero tiene que pagar un precio alto, o en otros lugares se protege otro bien, y eso hace que que no tenemos un arancel externo común. Por eso no hemos podido eliminar las fronteras entre nuestros países, que causan atrasos y costos muy grandes. Hemos mejorado en que ya no tenemos esas guerras que teníamos hace 20 años, cuando uno paraba las galletas de otro país y otro paraba las confites, y entonces venían negociaciones entre los poderes ejecutivos para volver a abrir fronteras, pero no hemos avanzado realmente en las posibilidades reales de una unión aduanera y de acelerar el proceso de integración. Y yo creo que ese es un camino que después de esta pandemia, los centroamericanos deberíamos volver a trabajar con mucho mayor ardor, con mucho más interés, muy racionalmente, para el cual a veces el estorbo es la integración política. Yo creo que tenemos que olvidarnos de esa integración política que todavía no nos ha dado ningún tipo de resultados más que servir de escondite para algunas personas que en sus países tienen que huir de los sistemas de justicia, y que en lugar de gastar los recursos en eso, deberíamos gastarlos en mejorar muchísimo nuestro sistema de integración económica. Don Miguel Ángel, pregunta Isaac Barrantes, dado que la proyección que se hace es de un crecimiento de un 1.5% y un déficit fiscal de un 10% para Costa Rica, dada esta situación del COVID, ¿debería Costa Rica recurrir al FMI? Bueno, yo creo que esos números son demasiado optimistas, ¿verdad? La estimación de hace un par de días de Bank of America era una caída del 2% de la producción de Costa Rica, no de un crecimiento de 1,5%. Yo no veo ningún chance de que Costa Rica este año tenga mayor aumento en su producción. No me atrevo a dar un número, pero pensar que vamos a crecer como si no hubiera pasado esto que está pasando, esos son datos ya, son historia. No tienen apoyo para el futuro. Yo he recomendado desde un artículo desde hace 4 semanas, señalé que una de las riquezas que tiene Costa Rica en este momento es que tiene un ministro de Hacienda que fue un muy alto y destacado funcionario del Banco Mundial, y un presidente del Banco Central que fue un muy destacado en muy alta posición del Fondo Monetario Internacional. Y que Costa Rica debería estar desde hace 3-4 semanas,
negociando con esos organismos el paquete para el apoyo ahora en estas circunstancias, pero sobre todo para el apoyo el 2021 y el 2022. La posibilidad de ir a colocar nuestros bonos, como veníamos haciendo en los mercados internacionales, sería un costo tan alto de intereses por el aumento en el riesgo país que estamos teniendo, que eso nos pondría en una espiral muy difícil de solucionar, tipo Grecia, en que la producción cae, y por más que caiga el gasto público y por más que baje la idea de que va a bajar el déficit, en lugar de bajar, más bien se mantiene o baja muy poco, porque baja la producción y entonces entran menos ingresos. En esas circunstancias, la única solución que yo le veo al país en estos años es tener un convenio con el fondo y cumplir con las medidas de cambio estructural que nos van a pedir y que van a ser duras, que tendremos que tomar para poder salir de esta circunstancia. Muy bien, ya para ir recogiendo las últimas preguntas y no seguir abusando mucho de su tiempo, vamos a hacer dos que ahora mismo tienen cierta relación. John Osuna, de República Dominicana, pregunta que cuáles cambios pudiera traer esta crisis en el orden geopolítico, y Emmanuel Díaz, de Honduras, hace la pregunta sobre si la crisis pudiera crear nuevas potencias, aprovechando quizá ventajas coyunturales en cuestión de mano de obra y recursos naturales. Pero muchas gracias a ambos y saludo a Osuna con mucho cariño. Yo creo que va a traer cambios. Como señalaba hace un rato, la duda es en qué dirección. Mi esperanza, mi confianza, mi seguridad en el largo plazo, pero no en el corto plazo, es que los cambios van a ser para volver a fortalecer un orden económico, un orden político, un orden bélico internacional, en el cual haya de nuevo un orden de derechos humanos internacional, en el cual haya de nuevo más confianza y más solidez en las organizaciones internacionales, en normas internacionales, en la vigencia del derecho internacional, que nos permita un mundo más cooperativo, en el cual haya competencia entre los países y los países estén tratando de hacer las cosas unos mejor que los otros, pero haya integración de las cadenas de valor que nos permitan sacar ventaja de la cooperación de unos con otros, haciendo cada uno aquello que más eficientemente puede realizar para que el conjunto del pastel que se produce para el mundo sea el más alto posible y que sean en condiciones de normas y de libertad que permita que los que vienen de más atrás, los que venimos en el medio, vayamos, y los de más atrás nos vayan alcanzando los estados en el medio, los estados en el medio vayamos alcanzando a los que están más adelante, y pueda el mundo entonces tener una situación de bienestar mundial mucho más alto, y que eso al mismo tiempo se pueda hacer dando debida atención a las grandes necesidades que tenemos de cuidar el ambiente y de lograr las disminuciones en emisiones que son indispensables para no encontrarnos con problemas muchísimo más serios que los actuales que viviríamos si el calentamiento global se sigue acelerando. Nuevas potencias. No las veo en el corto plazo. No las veo en el corto plazo. Yo creo que China y Estados Unidos por el momento tienen muy asegurados sus papeles como los dos países con mayor potencia económica, militar, diplomática, por su tamaño de población, por sus ubicaciones, etc. Rusia, la Unión Europea, juegan un papel importante en el juego de las potencias internacionales. La Unión Europea de una manera mucho más importante que Rusia, pero Rusia con un poderío bélico muy alto y una capacidad de toma de decisiones muy dependiente de recursos naturales, pero con una enorme capacidad de actuación. De manera que yo veo esos como los 4 polos grandes de liderazgo mundial que seguiremos teniendo. Lo interesante es saber, los vamos a tener actuando coordinadamente en un mundo en el cual las diferencias se resuelvan pacíficamente,
las ganancias se logren, que sean en condiciones gana-gana, o lo vamos a tener ese mundo, en un mundo en el cual la competencia sea de cada uno jala solo para su saco, rompiendo el saco de los demás y creando problemas en el camino que nos afectarán a todos. Ramón Iglesias, de Costa Rica, pregunta, dice, ¿usted explicó alguna vez que mientras la carreta camine, podemos ir saliendo? El problema es que cuando la carreta se para, porque el esfuerzo requerido para ponerla a caminar de nuevo es muy grande, pues, ¿qué propone usted para reactivar la carreta? Sobre todo en los casos en que las personas reduzcan o pierdan sus ingresos frente a créditos que tenían. Bueno, lo principal es tratar de evitar que eso ocurra, que es las medidas que debe hacer el sistema financiero, el sistema bancario, para lograr en todo lo posible que se readecúen las condiciones crediticias de todas las empresas que tengan una posibilidad de recuperarse una vez pasada la crisis. Eso es una atención que debe ser una por una. Lo que no sirve es pensar en leyes generales que dar moratoria a todo el mundo, porque eso lo que hace es quebrar el sistema financiero y al final una crisis financiera agrava muchísimo la crisis actual, y si cayéramos en una crisis financiera, el periodo de recuperación sería muchísimo más largo y dificultaría mucho salir adelante. Pero caso por caso, el sistema debe salirse. ¿Qué hacemos después? Tenemos que actuar con mucha racionalidad, con medidas muy concretas. No hay fórmulas mágicas, no hay una varita mágica, no hay una fórmula que un hocus pocus que se dice y se resuelve el problema. No existe eso. Lo que va a existir es trabajo, creatividad, competencia, un gobierno muy ordenado, un trabajo en lo político lo menos confrontativo posible, volvernos a unir en grandes líneas de atención con una visión de solidaridad y de eficiencia, que unamos solidaridad y eficiencia para poder lograr que la carreta se desatasque. La carreta, yo no solo creo que se va a atascar, yo creo que la carreta va a echar para atrás. Nos caímos en un barrial, los bueyes no lograron sacar la carreta, los bueyes se enfermaron y el carrete estaba en una cuesta y se vino para atrás. Va a haber que empezar de nuevo. Y empezar de nuevo es alimentar a los bueyes, tratarlos bien, ver cómo logramos que empiecen a caminar de nuevo, empujar todos la carreta en la misma dirección e ir sorteando los barriales para lograr terminar de subir la cuesta. Muy bien, y ya la última pregunta viene desde Perú, Oscar Cáceres, quien trata un tema que para Costa Rica es bastante conocido, y es sobre si esto puede dar lecciones de mejor convivencia con el medio ambiente, regulando al mismo tiempo industrias, de forma tal de que sea necesario un nuevo pacto social. Yo creo que eso era independiente de esta pandemia. Con independencia de esta pandemia, el mundo necesita, en relación con el medio ambiente, un nuevo pacto social. Se avanzó muchísimo hace unos añitos con el Acuerdo de París. Desdichadamente, la posición, sobre todo de Estados Unidos, retirándose del Pacto de París, y la posición de otros países en la reunión última de Chile-Madrid, ha dificultado que sigamos avanzando en la dirección correcta. Pero lo cierto es que a pesar de esas dificultades, algunos avances muy significativos se venían haciendo, tanto en el conocimiento del tema, en el cual hoy los científicos tienen una posición mucho más de conjunto, de congruencia, de acuerdo sobre lo que estamos enfrentando, como en el campo político y económico, donde, por ejemplo, en Estados Unidos, a través de estados y a través de empresas, se siguió avanzando en disminuir los niveles de contaminación, a pesar de una posición muy laxa en ese campo del gobierno federal. Yo creo que sí, que se requiere un cambio, pero repito, ese cambio yo creo que es independiente de lo que estamos viviendo ahora. El mundo va a tener un pequeñito respiro,
con esto. El estar todos encerrados, la disminución del consumo de carbón y de petróleo va a darnos un pequeñito respiro. Es un pequeñito respiro. Lo que tenemos que pensar es el riesgo que tenemos hacia adelante si no hacemos ese cambio de paradigma en las formas de producción, donde, gracias a Dios, hemos ido avanzando en la capacidad de las baterías para guardar energía, en el costo de las otras fuentes alternativas de generación de energía, en los vehículos para que no usen los hidrocarburos, en la sustitución de carbón y de petróleo por un gas con mucho menos contaminación para un periodo de transición en muchos países. Cosas que yo creo que todos los países tenemos que meternos en programas de descarbonización que al mismo tiempo permitan un cambio en las actividades productivas, porque va a haber un recambio, va a haber unos sectores que van a ir disminuyendo su actividad y otros que van a ir aumentando su actividad. La destrucción creativa de Schumpeter, que nos habló de eso hace 100 años y que sigue siendo una visión muy, muy necesaria. Es decir, nunca pudimos haber tenido el desarrollo de los automóviles si no es a costa de la destrucción de las fábricas de coches tirados por caballos. Ese cambio que hoy día es cada vez más rápido, pero que hoy día también tenemos más capacidades para generarlo, lo debemos utilizar y lo debemos manejar utilizando sistemas de incentivos para que se cumpla aquello de que el que contamina pague y el que rescata gane, de manera que se pueda generar a través de un mercado abierto mucho más participación libre, voluntaria, creativa de mucho más gente en un trabajo de vivir en paz con el ambiente y mejorando nuestra condición. Yo creo que es equivocada la visión que algunos tienen de que esto es solo un proceso centralizado el que lo resuelve. Lo que los costarricenses hemos encontrado es que se resuelve mucho mejor por procesos descentralizados. Nosotros, la recuperación de la capa boscosa de un 20% a un 50% del país, la recuperación de especies de animales que estaban prácticamente desaparecidas, los avances que hemos hecho se han hecho en sistemas descentralizados, estableciendo costos por la contaminación, impuestos a los combustibles, que los tenemos muy altos por eso, y retribución a los que mantienen en su condición natural los bosques. Bueno, don Miguel, le agradecemos muchísimo a todos los que nos han escuchado en toda América Latina y por supuesto a usted, que siempre es un honor escucharlo, nunca se deja de aprender de usted y bueno, en esta crisis no hay respuestas únicas, ¿verdad? Pero sin embargo, creo que las enseñanzas que nos ha dado usted hoy nos van a servir para pues presionar a los tomadores de decisión en cada uno de los países que hemos escuchado. Hemos tenido asistentes desde países como Cuba hasta Perú en esta conferencia escuchándolo a usted. Y bueno, espero tenerlo en más videoconferencias o conferencias ya cuando termine esta situación. Le agradecemos de parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y de Asociación Libre. Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas gracias a todos los que me han hecho el honor de compartir un ratito conmigo. Yo no estoy dando ninguna sabiduría. Un poco la experiencia de 80 años de vida dedicada desde muy joven a la acción política, al estudio, al análisis, al aprendizaje. Yo obtuve mis primeras armas políticas cuando tenía 16 años, es que eso fue hace ya 64 años. Insto a todos los jóvenes a la acción política. Les recuerdo lo que decía el Papa Pío XII, allá en los años 50. Después del sacerdocio, la política es la más sublime de las profesiones. No se dejen convencer de lo contrario. Es la mejor manera de ayudar al bien común. Y ese bien común lo podemos ayudar y podemos profundizarlo creando condiciones que nos permitan tener fe y esperanza. Fe en nuestra dignidad, en que los que tenemos una visión de fe religiosa, vemos en la trascendencia, pero los que no tienen esa visión de fe religiosa,
pues pueden encontrar en la historia, pueden encontrar en el desarrollo de la naturaleza humana, pueden encontrar en la lucha por la dignidad y la libertad de los hombres a través de los siglos, pueden encontrar fe en la capacidad del progreso. Y esperanza de que tenemos una racionalidad, tenemos una capacidad de aprender, tenemos una capacidad de debatir, de escuchar al otro, de aprender de los demás y de ir creando instituciones que podamos ir modificando poco a poco con la experiencia, con la práctica, con la mente abierta, tratando de lograr que la institucionalidad que vayamos construyendo sea la más conducente a que la vida sea más bella para todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.